Bien, ahora vamos a dar inicio con los síndromes bronquiales. Y obviamente dentro de los síndromes bronquiales, el asma bronquial es la patología base. También vamos a hablar de la bronquitis crónica y el EPOC. Pero dentro de los síndromes bronquiales, el asma bronquial es la que más se destaca. ¿Cómo definimos al asma bronquial? Bien, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria porque pone en juego el proceso inflamatorio. Ya vamos a ver más adelante cómo es y por qué es. Crónica, porque el paciente va a tener episodios durante toda su vida, a veces con largos periodos sin crisis, inclusive de años, pero tiene la predisposición y si con esa predisposición se expone a factores desencadenantes, pues puede tener una crisis. Por eso es crónica, no es una enfermedad aguda que se cure como una faringite y de ahí nunca más. No, esto siempre está latente y por eso se considera crónica. Caracterizada por episodios recurrentes, fíjense en ustedes, ahí mismo lo está diciendo, recurrente, puede volver, ¿sí? Puede volver a aparecer. Puede tardar una hora, como un día, una semana, un mes o años. Estos episodios que nosotros conocemos como crisis asmática, que básicamente se produce una broncoconstricción que obviamente interfiere y dificulta la correcta ventilación en la vía aérea. Y eso va a llevar a que el paciente tenga falta de aire, tenga sensación de pecho oprimido o cerrado, tos, porque en este proceso inflamatorio los mediadores de la inflamación van a estimular a los receptores periféricos aferentes de la tos que se encuentran en la vía aérea. Como los bronquios van a disminuir su calibre por la broncoconstricción, el aire cuando sale va a producir un sonido particular, un ruido agregado que se conoce como sibilancia. Sibilancia, porque es parecido a silbido. Inclusive el paciente con crisis asmática, o sea, con broncoconstricción, disminución de la luz de la vía aérea, cuando tose, también se puede percibir, inclusive sin necesidad de un estetoscopio, el silbido. Entonces el paciente se dice que tiene una tos sibilante. Tos sibilante. Tose y al mismo tiempo se siente la sibilancia, se percibe la sibilancia. Todo ello, como dijimos, asociado a la obstrucción al flujo aéreo debido a la broncoconstricción, pero con un grado variable de hiperreactividad de las vías aéreas. ¿Qué significa esto? Como estuvimos diciendo, hay periodos sin ningún tipo de síntoma ni obstrucción. Entonces, ¿por qué de golpe se produce esta obstrucción? Por la hiperreactividad de las vías aéreas. Eso es típico del paciente asmático. Hiperreactividad de las vías aéreas. O sea que, en definitiva, lo que sucede es una respuesta exagerada a estímulos endógenos y exógenos, que los tenemos todos, pero aquel que no tiene la predisposición genética para ser asmático, no hace esta broncoconstricción, no reacciona exageradamente, no hiperreacciona a estos estímulos endógenos o exógenos.
En este esquema, acá tenemos una persona que tiene una vía aérea normal, que no reacciona, que no es hiperreactiva, seguramente porque no tiene ninguna predisposición genética, ni antígenos de superficie, etc. Entonces, no tiene ningún problema su vía aérea y el aire puede fluir libre y tranquilamente, ingresando y saliendo sin ningún inconveniente. Pero este paciente, que seguramente tiene una predisposición genética, ante los estímulos endógenos y exógenos, la vía aérea de este paciente reacciona exageradamente y a eso lo conocemos como hiperreactividad bronquial, característica del asma, que además de ser hiperreactiva, responde positivamente y muy bien a los broncodilatadores, que mejoran sustancialmente el calibre de la vía aérea, produciendo una broncodilatación. Eso es típico del paciente asmático. Fíjense acá cómo ahí el gráfico muestra la constricción de todos los bronquios. ¿Qué bronquios, ya que estamos? La pequeña vía aérea, aquella que un cambio en el radio de la luz bronquial puede producir grandes efectos. Los grandes bronquios, como tienen cartílago, no cambian su radio, no cambian su diámetro, no cambian su luz. En cambio, la pequeña vía aérea, que no tiene cartílagos, pero sí tiene músculo liso, y que es esto que se están contrayendo ahí. Entonces, en este paciente, el aire no le cuesta tanto ingresar, pero sí cuando quiere salir, encuentra el camino cerrado, y ahí viene el esfuerzo que hace esta persona asmática. Y ahí viene la sensación de pecho obstruido, oprimido, cerrado. Entonces, viene en este momento la hora de utilizar los músculos accesorios expiratorios, que nosotros no los usamos, salvo cuando tosemos. Entonces acá el paciente empieza a tener una expiración forzada, porque como ustedes saben, la inspiración es con gasto de energía, contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos. Pero la expiración normal es pasiva por relajación. Acá el problema es que la vía aérea va a estar obstruida. Entonces, para sacar el aire que ingresó, voy a tener que usar, el paciente asmático va a tener que usar los músculos respiratorios accesorios expiratorios, que son los intercostales internos y los abdominales recto anterior y oblicuos. Entonces el paciente inclusive a veces se tiene que sentar bien erguido y se toma de una silla para ayudarse, para que trabajen mejor estos músculos accesorios expiratorios y poder forzar así una expiración y una salida del aire. Bien, acá tenemos un pequeño esquema de la fisiopatología del asma para comprender un poquito por qué la clínica de estos pacientes. Esta fisiopatología ustedes las van a ver y la van a estudiar profundamente el año que viene. Por lo tanto, ahora simplemente quiero rescatar 2 o 3 cositas para que queden claros. Fíjense acá, partiendo de un alergeno, que sería un estímulo exógeno, como el polen, como los ácaros, como el humo del cigarrillo, en estos pacientes predispuestos, estas células, los mastocitos o células cebadas, que son las que producen liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandinas, tienen sus receptores específicos en estos pacientes a nivel de sus membranas.
Y fíjense, directamente ya con el estímulo de esta célula se produce una broncoconstricción, un broncoespasmo. Por el otro lado, se produce quimiotaxis para células inflamatorias, citoquinas, mediadores de la inflamación, linfocitos T. Y eso obviamente va a producir una inflamación de la vía aérea. No solo la broncoconstricción que tenemos acá, constricción del músculo liso, sino que además se va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular de estos capilares, lo que va a producir un trasudado, va a producir edema de la mucosa. Además de la broncoconstricción, vamos a tener edema de la mucosa y producción de moco, lo que va a obstruir más la vía aérea. Entonces vamos a tener broncoconstricción, edema y producción de moco. Con el tiempo se va a producir una injuria epitelial y todo ello va a combinarse para producir una severa limitación al flujo aéreo, al flujo de la vía aérea. Lo mismo, visto desde otro punto de vista, pero ¿cuáles son los efectos finales que tenemos? Broncoconstricción, por un lado, constricción del músculo liso. Vasodilatación con aumento de la permeabilidad y edema. Inflamación con daño en la mucosa del bronquio, en el epitelio bronquial, en las cilias. Y por último, fíjense ustedes, hiperplasia del músculo liso, o sea que el músculo aumenta sus cantidades de células y se hace un bronquio más grueso en la pared, en el músculo. Y si tenemos más músculo, vamos a tener una dificultad en la relajación de ese bronquio. Le va a costar broncodilatarse y eso en forma crónica va a llevar a una obstrucción crónica permanente y se va a transformar en un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, las células conocidas que intervienen en este proceso, fíjense en estos pacientes, mastocito, macrófago, eosinófilo, no en todos los pacientes asmáticos, hay distintos fenotipos asmáticos, algunos son más atópicos, con más compromiso de eosinófilo y otros no. Lo mismo que con los linfocitos T, algunos tienen más linfocitos T que otros asmáticos. Hay distintos tipos, fenotipos y genotipos de asma, pero básicamente todos tienen los mismos mecanismos que estamos hablando de broncoconstricción y obstrucción al flujo aéreo. Miren los mediadores: histamina, leucotrieno, prostaglandinas, tromboxano, bradicinina, adenosina. Y acá, lo más importante, los efectos que van a producir. Broncoconstricción, constricción del músculo liso. Producción de edema por exudación de plasma. ¿Y por qué se exuda plasma? Por aumento de la permeabilidad vascular, por la vasodilatación. Hipersecreción de moco. Cambios estructurales en el bronquio, fibrosis, o sea, engrosamiento y endurecimiento. Hiperplasia del músculo liso, engrosamiento del músculo liso y producción de nuevos vasos e hiperplasia de la mucosa. Ese es un bronquio ya que está muy comprometido, muy dañado y seguramente ya estamos a muchos años de un paciente mal controlado que ha llegado a esta etapa y ha hecho una remodelación bronquial que se conoce. Se ha remodelado ese bronquio, de un bronquio de paredes finas, que se podía broncocontrair, broncodilatar rápidamente, sin producción de edema ni moco, a un bronquio grueso que ya no responde, con hiperplasia,
con obstrucción de la luz por mucosidad y edema. Bueno, miren, en este esquema, siempre partiendo de un alergeno, o acá llamado antígeno, sobre los receptores específicos de la célula cebada, los mastocitos, desencadena todo el proceso inflamatorio y entre ellos aumento de la producción de moco. Fíjense, acá están las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo y vegetativo, el vago, por el cual estas citoquinas estimulan al centro de la tos. Partiendo en una primera etapa, fíjense, de un broncoespasmo, cómo se ha contraído la luz con leve producción de moco, a este otro bronquio, miren la luz, cómo se ha reducido la luz, producción de moco, edema de la mucosa, hiperplasia del músculo liso. Acá tenemos lo mismo, miren qué lindo esquema este. Acá tenemos un bronquio normal, con su mucosa, sin producción de moco, la luz libre, el músculo liso normal para la broncoconstricción, alguna que otras células. Miren este otro bronquio. Miren la hiperplasia del músculo liso. Miren la proliferación fibrótica que hace endurecer el intersticio del bronquio. Miren la producción del moco. Y miren acá el edema de la mucosa. Todo ello conlleva a pasar de una luz como esta a una luz como esta. ¿Se imaginan entonces ustedes las exacerbaciones que va a tener este paciente, los síntomas y el atrapamiento y la alteración de la vía aérea? Acá están todos los cambios que se van sucediendo a medida que pasa el tiempo, siempre y cuando estos pacientes no estén controlados. Daño epitelial, engrosamiento de la membrana basal, ahí está. Angiogénesis, creación de nuevos vasos por factores de crecimiento, proliferación neuronal que produce más broncoconstricción, aumento del músculo liso, acá tenemos, hiperplasia de las glándulas mucosas, miren, hiperplasia de las glándulas mucosas, y fibrosis. Todo eso lleva a lo que se conoce como remodelado bronquial y el paciente termina en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro esquema que dice lo mismo. Desde un broncoespasmo simple a un bronquio inflamado, edematizado, con moco, con hiperplasia de mucosa, con hiperplasia de vasos. Desde una luz como esta que tenemos acá a una pequeña luz como esta. Y crónicamente eso va a llevar a esta situación que se conoce como atrapamiento aéreo. En este caso, un tórax tipo enfisematoso, porque el aire ingresa pero no puede salir. Entonces se va produciendo esto que se conoce como atrapamiento aéreo. Que en una radiografía de tórax como esta que tenemos acá, podemos ver todo muy negro. ¿Por qué? Porque tiene mucho aire. Podemos ver horizontalización y aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas. Podemos ver horizontalización de las costillas y aumento de los espacios intercostales. Podemos ver los vértices muy agrandados y muy hiperaireados. Y llegamos a la clínica. Patrón de síntomas característicos que ya anticipamos en la definición y que repasamos. Episodios recurrentes de falta de aire, sensación de pecho cerrado u oprimido, sibilancia,
y tos, inclusive tos sibilante. Los síntomas empeoran por la noche y en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Muy interesante. Porque de noche el sistema nervioso simpático se deprime, decae en su actividad y es normal. ¿Para qué? Para que nos baje sueño, para disminuir el estado de vigilia y de atención, porque tenemos que descansar. Entonces, al desactivarse el simpático, queda predominando la actividad parasimpática. Y la actividad parasimpática produce, entre otras cosas, bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria, bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, broncoconstricción e inclusive aumento de la producción de moco. Entonces, en estos pacientes que tienen una predisposición genética, estos bronquios hiperreactivos, se produce la broncoconstricción y la crisis asmática. Por eso son muy frecuentes el empeoramiento de todos estos síntomas o la aparición de estos síntomas durante la noche y primeras horas de la mañana. Desencadenantes ya vamos a ver que son muchos, pero acá los principales: infecciones de la vía aérea, sobre todo virales. Por eso los pacientes asmáticos entran dentro del grupo de riesgo que debe recibir la vacuna antigripal y la vacuna antineumococo. Pero para ventaja del paciente asmático, estos bronquios responden, como dijimos anteriormente, muy bien a los broncodilatadores y a los corticoides. He aquí la clínica del paciente. ¿Cómo valoramos si este paciente está controlado o no está controlado? Porque hay, como ven ustedes acá, paciente bien controlado, parcialmente controlado y mal controlado. Esta clasificación es muy importante y se usa para tomar las conductas terapéuticas, para ser más agresivo en el tratamiento o no. El asma no es fija, es variable. Por lo tanto, en algún tiempo el paciente puede estar bien controlado y en otro tiempo puede estar mal controlado o parcialmente controlado. Por eso el médico de cabecera debe evaluar en cada consulta la presencia o no de estos síntomas. Y esa valoración se hace en las últimas 4 semanas, o sea, en los últimos 30 días. Se le va a interrogar al paciente, le vamos a decir al paciente que nos haga un reconto de lo que ha pasado en estos últimos 30 días. Y así le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿ha tenido síntomas diurnos más de 2 veces por semana? Sí, vale 1 punto, no 0 puntos. ¿Ha tenido algún despertar nocturno debido a asma? Sí, 1 punto, no 0 puntos. ¿Ha tenido necesidad de usar medicación del rescate, que el paciente ya la tenía, más de 2 veces por semana en estos últimos 4 semanas, en estos últimos 30 días? Sí, 1 punto, no 0 puntos. ¿Ha tenido alguna limitación de la actividad que hace habitualmente el paciente debido al asma? Sí, 1 punto, no 0 puntos. Entonces, fíjense, no tener nada de esto es un paciente bien controlado. O sea, normal, fíjense ustedes. Ese bien controlado puede estar con medicación o sin medicación. Generalmente está con medicación. Parcialmente controlado, tiene 1 o 2 de ellos. 1 o 2. Puede ser este, o este con este, o este con este. O uno solo, cualquiera. Uno solo ya es un paciente parcialmente controlado. Y miren si está mal controlado. 3 o todos.
1, 2, 3 o todos. Bastante comprometido ese paciente. Esto es muy importante y esto usamos a diario en la valoración del control del paciente asmático. Epidemiología. Bueno, la epidemiología depende de la raza, de la región, del país, del tipo de estudio que se haya hecho, pero aproximadamente esto es una prevalencia que podemos utilizar para nuestro medio. Fíjense en ustedes que en los niños es mucho más prevalente. ¿Por qué? Porque el sistema bronquial y todos los sistemas en los niños se está desarrollando. Se está desarrollando y es muy hiperreactivo. Por eso generalmente para hacer un diagnóstico de asma en niños se espera hasta después de los 5 años, porque antes los bronquios son muy hiperreactivos y el broncoespasmo es habitual en los niños menores de 5 años y no necesariamente va a ser un paciente asmático. Obviamente está aumentado en las poblaciones urbanas donde más estímulos exógenos hay, donde más factores desencadenantes exógenos hay que ya vamos a ver más adelante. En los niños es muy importante el asma bronquial, pues frecuentes internaciones y ausentismo escolar, aparte de limitación a la actividad física. Diferencia entre asma y EPOC. El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es menos prevalente que el asma y se llega a esa situación principalmente por la exposición prolongada a tóxicos como el humo del cigarrillo, claramente determinado. Son muy raros los pacientes que tienen EPOC que no hayan fumado. Los hay, pero son los más raros. Vamos a ver las diferencias entre asma, esta situación de hiperreactividad bronquial, que responde muy bien a los broncodilatadores, versus la EPOC. Edad de inicio. El asma generalmente antes de los 40 años, en el EPOC generalmente después de los 40 años. Es más, el 95% se diagnostica de 50 o más años. Antecedentes de tabaquismo. En el EPOC, gran antecedente, fuerte antecedente. Casi que si decimos un paciente tiene EPOC, seguramente ha sido fumador. O sigue fumando, porque hay muchos pacientes que a pesar que tienen EPOC, siguen fumando. En cambio, el asma no está relacionado directamente con el tabaquismo. Sí, el humo del cigarrillo puede desencadenar una crisis, pero acá hay muchísimos pacientes, generalmente la mayoría de los asmáticos, no es fumador. Antecedentes familiares infrecuentes para el EPOC y es habitual para el asmático. Antecedentes alérgicos. No hay una gran relación de antecedentes alérgicos en estos pacientes EPOC y en cambio del asma frecuentemente. Pacientes que son alérgicos a alguna comida, que hacen urticarias, que son alérgicos a las picaduras de insectos, que a su vez tienen rinitis, picazón de ojos, nariz, lagrimeo, etc. La forma de presentación de los síntomas. En el EPOC, aparición gradual, progresiva, muy lenta, años. En cambio, en el asma, acabamos de ver que son crisis repentinas, paroxísticas, se agravan de golpe. Pueden comenzar en 15 minutos ya estar establecida una crisis. ¿Sí? Reversibilidad de la obstrucción de la vía aérea. En el EPOC es difícil, responden muy poco los broncodilatadores, mientras que en el asma, con un tratamiento adecuado, la vía aérea puede estar normal, sin ningún tipo de obstrucción. Entonces, si hay algo que
caracteriza al asma es la reactividad bronquial, la variabilidad de la función pulmonar por la gran respuesta que tiene al tratamiento. En cambio acá, la respuesta al tratamiento es muy leve y estos pacientes generalmente, si no hacen un correcto tratamiento, pueden avanzar y llegan al uso permanente de oxígeno en la casa, domiciliario. Desencadenante de las exacerbaciones de las crisis. En el EPOC, las infecciones, por eso el EPOC también es de muy alto riesgo y también debe ser vacunado para la gripe y para el neumococo. Acá en el asma, los desencadenantes, ya lo vamos a repasar nuevamente, son muchísimos y en algunos pacientes están muy bien identificados. Entonces el paciente sabe que no estando en contacto con el desencadenante, no va a tener ningún inconveniente. Muy bien, habíamos ya anticipado acerca de los antecedentes personales y familiares, ¿sí? En la familia o el paciente hay atopía. Atopía es una reacción exagerada de alergias, que pueden ser alimentarias, dérmicas, de la vía aérea superior. Antecedentes de los familiares o del paciente, rinitis crónica, urticaria, eczemas, episodios de bronquiolitis por virus sincicial respiratorio en la niñez, niños con bajo peso, más frecuentemente que sean asmáticos, riesgo de ser asmático, fíjense, de 6,5% si un progenitor es asmático y del 63,6% si los dos padres son asmáticos. Factores desencadenantes, muy importantes, porque si el paciente los conoce, se puede alejar de los mismos y de esa manera evitar crisis y evitar medicación. Infecciones respiratorias virales. Recuérdosle la vacunación antigripal y antineumococo. Humo de tabaco, ni hablemos, no tiene que haber gente fumando en la casa de un asmático. Humo de combustión de leñas, carbones, industrias químicas, contaminación ambiental. Factores climáticos, vientos con mucha tierra, frío excesivo. Ejercicio, tal es así que hay una situación que se conoce como asma del ejercicio, que solamente aparece cuando el paciente comienza a hacer ejercicio, empieza a aumentar el volumen corriente respiratorio por el ejercicio y ese aire seco y quizás frío le desencadena la crisis asmática. Estrés emocional, muy importante en los pacientes asmáticos. Hay una reelección directa con descarga vagal y estos pacientes pueden desencadenar una crisis ante una situación emocional angustiante o estresante. Bueno, los alergenos inhalatorios, lo típico, lo más conocido, los ácaros, el polvo ambiental, la pelusa. Por eso estos pacientes en sus casas tienen que tener todo bien ventilado, no tienen que tener alfombra, no tienen que tener peluche, los chicos asmáticos, no tienen que tener animales o contacto con los animales por el pelo de los animales, etc. Fármacos, entre ellos la aspirina. Hay pacientes que son específicamente alérgicos y desencadenan una crisis con el uso de aspirina. Por supuesto, los beta bloqueantes que van en contra de los beta 2 agonistas que se usa para tratamiento del asma. Los beta bloqueantes, al producir el bloqueo de receptores beta 2 a nivel pulmonar, al bloquear el sistema simpático, dejan predominando el parasimpático, entonces produce una broncoconstricción. Hay pacientes asmáticas que desencadenan crisis o agravan las crisis durante el periodo menstrual y embarazo, o sea que están relacionados con factores endógenos, endocrinos que desencadenan estas crisis. Y reflujo gastroesofágico, esto lo vamos a volver a ver cuando veamos digestivo, que hay pacientes que
dicen, doctor, me acuesto y empiezo con la tos y empieza a faltarme el aire. Bueno, acuérdense que por otro lado, de noche se activa el parasimpático y se desactiva el simpático. Pero estos pacientes con reflujo gastroesofágico, donde pasa ácido clorhídrico del estómago al esófago, puede llegar a la boca y producirse microaspiraciones por la vía aérea y eso le desencadena la crisis asmática y la tos a estos pacientes. Llegamos al examen físico. En el examen físico, por supuesto, vamos a ver lo principal relacionado con el asmático, la característica expiración prolongada, ya dijimos, con uso de los músculos accesorios expiratorios, la presencia de ruidos agregados como la sibilancia. La sibilancia, ese silbido finito, agudo, es típico de cuando el aire intenta pasar por la pequeña vía aérea obstruida por la broncoconstricción, el edema de la mucosa y la producción de moco. Mientras que los roncus son unos ruidos agregados pulmonares más graves, ronco porque se parece a ronquido, y generalmente se deben a obstrucción de los bronquios más grandes, de mayor tamaño, y por acúmulo de secreciones, porque los bronquios más grandes no se contraen por el cartílago. Fuera de las crisis, fíjense ustedes, el examen físico puede ser totalmente normal, ¿sí? Normal. Bueno, como en toda valoración clínica, siempre los parámetros vitales, el peso, la talla, para sacar el índice de masa corporal. Porque va a ser muy importante también a la hora de hacer la espirometría, porque la espirometría, los valores espirométricos van de acuerdo al peso, la talla y el sexo y la edad. Exploración de la piel y la mucosa en busca de eczemas, dermatopatías alérgicas. Exploración de las fosas nasales en busca de pólipos, de rinorrea, de lagrimeo, de prurito, etc. Bien, hasta no mucho tiempo, el diagnóstico de asma era netamente clínico. El paciente venía con todos sus síntomas típicos, entonces nosotros lo veíamos y decíamos, este paciente está con una crisis asmática. Entonces, antes se usaban las nebulizaciones, ahora se usan los PAF, de broncodilatador, beta-2 agonista, salbutamol, por ejemplo, y lo esperamos unos 15-20 minutos y el paciente empieza a mejorar. Empieza a hablar mejor, empieza a sentir que el aire entra y sale sin dificultad, disminuye las sibilancias y entonces ahí tenemos una clara muestra de que estos bronquios hiperreactivos han respondido al broncodilatador. Pero, como necesitamos tener una evidencia comprobada, es que ahora se agregó para el diagnóstico del asma, al menos una vez durante el proceso de diagnóstico, es necesario documentar esa hiperreactividad y variabilidad de la vía aérea mediante una espirometría. Entonces, le tenemos que pedir al paciente asmático por lo menos una espirometría. Después el neumonólogo nos recomendará si cada 3 meses, cada 6 meses o cada 1 año le vamos a hacer otra, dependiendo de si está bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. Entonces, para valorar la variabilidad de la función pulmonar con la respuesta a los broncodilatadores, es que hacemos una espirometría o un pico flujo expiratorio. Entonces, confirman el diagnóstico de asma una prueba de reversibilidad con broncodilatador, que significa que hay una mejoría del volumen expiratorio forzado del primer segundo mayor o igual al 12% y un incremento de 200 mililitros respecto
del basal, o sea, antes del broncodilatador. En las pruebas generalmente se usa salbutamol, que es un beta-2 agonista, o bromuro de piratopio, que es un anticolinérgico bloqueante del parasimpático. Se espera 10 a 15 minutos para el salbutamol o 30 minutos para el anticolinérgico y se repite la prueba. Entonces ahí se ve la diferencia de volúmenes antes del broncodilatador y 15 a 30 minutos después del broncodilatador. Acá tenemos la prueba espirométrica. ¿Qué tenemos acá? Estos son segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Al paciente se le pide que inspire profundamente todo lo que más pueda y largue todo ese aire de golpe. Entonces, respira hondo y luego y se queda soplando hasta que no le quede nada. En la plataforma les he subido un video de espirometría para que lo vean. Entonces, fíjense en que lo normal es que en el primer segundo yo exhale, una persona normal, más del 80% del volumen total que he inspirado. O sea que en el primer segundo, por eso se llama volumen expiratorio forzado del primer segundo, normalmente una persona que no tiene ningún inconveniente exhala el 80% de todo el aire que inspiró. Y si yo inspiré un total de 6 litros, exhalo 50 o más, 50 o más en el primer segundo. Ese es el 80%. Y luego en los otros segundos exhalo el resto que me queda. Hasta que no doy más. Bien, entonces acá ¿qué tenemos? La capacidad vital forzada. Es la máxima cantidad de aire que puedo eliminar después de una inspiración profunda. ¿Y qué tenemos acá? El volumen expiratorio forzado del primer segundo, que es el máximo volumen que puedo exhalar en el primer segundo después de una inspiración forzada. Muy bien, acá tenemos un paciente que tenía la clínica de asma y que lo enviamos a hacer una espirometría. Entonces el neumonólogo le explica al paciente cómo va a ser, le pone el aparatito, sopla y exhala esta cantidad. Fíjense ustedes, en el primer segundo, cuando debería haber exhalado esta cantidad, exhala esta cantidad. O sea que tiene una limitación al flujo aéreo. ¿Por qué? Porque tiene una broncoconstricción. O sea que el paciente está con broncoconstricción en ese momento, está con una crisis. Entonces, ¿qué hace el neumonólogo? Le aplica los PAF de salbutamol o de ipratropio, espera 10 a 15 minutos si es salbutamol o 30 minutos si es ipratropio y repite la prueba. En la segunda prueba, después de los broncodilatadores, el paciente exhaló acá. Miren, elevó, sacó más volumen. ¿Qué diferencia hay entre acá y acá? ¿Cuánto diferencia? Mayor o igual a 12% o mayor a 200 mililitros. Por ejemplo, acá sacó 3.500 mililitros y acá sacó 4.000 mililitros, o sea, más de 200 mililitros pre y post broncodilatador. ¿Estamos? Esto confirma hiperreactividad bronquial, respuesta a broncodilatadores, por lo tanto, asma bronquial. Después en el laboratorio dijimos que había varios fenotipos de asma. Eso puede ayudar más específicamente en algunas asmas dudosas, si es fenotípicamente por linfocitos T o por eosinófilos. Lo más común
como es un proceso inflamatorio, que en el laboratorio tengamos leucocitosis, el total de glóbulos blancos elevado, con predominio de eosinófilo en el caso de los pacientes atópicos, con fenotipo eosinofílico, pero hay pacientes que no elevan los eosinófilos, como hay pacientes que tampoco elevan la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E generalmente se eleva en los pacientes con eosinofilia. Bueno, los gases en sangre arterial los vamos a hacer si el paciente se lo interna porque está muy mal controlado, y obviamente, como el asma se trata de una obstrucción de la vía aérea, hay una taquipnea tratando de compensar, y esa taquipnea lava dióxido, por eso tenemos alcalosis respiratoria. Por último, en el esputo podemos encontrar de los pacientes asmáticos los espirales de Kurzmann o los cristales de Charcot-Leyre, que son mucoproteínas y proteínas inflamatorias que se han producido en el proceso de la hiperreactividad bronquial. Pero eso no lo usamos para el diagnóstico. Lo que usamos para el diagnóstico, aparte de la clínica que es categórica, es la espirometría, y que es lo que les he mostrado recién. En una guardia, esto lo van a ver muy bien el año que viene, cuando estén en quinto, pero en una guardia, cuando llega un paciente con crisis asmática o en una sala, tengo que valorar qué tipo de crisis tiene. Leve, moderada, severa o asma fatal o casi fatal. ¿De qué me valgo para evaluar esta crisis asmática? De los antecedentes clínicos, de la clínica del paciente, si está con tos, con cianosis, con severa dificultad respiratoria, ronco, sibilancia, o bien si no se oculta nada. Medición basal del pico flujo expiratorio. Es muy importante que en la guardia tengamos un aparatito para medir el pico flujo expiratorio. No necesariamente un espirómetro, sino este aparatito que ya les voy a mostrar más adelante, que es muy útil y sirve mucho para las guardias. El BEF-1, esto sí o sí con espirometría, y la saturación de oxígeno, que es muy simple tenerlo, que lo podemos tener en el bolsillo y en la casa mismo nuestro, el aparatito para medir la saturación de oxígeno. Entonces fíjense, una crisis leve tiene una saturación de oxígeno mayor al 95%. Lo más común que vamos a tener en una sala, en un consultorio, va a ser el saturómetro. Entonces ya con eso nos quedamos tranquilos. Si el paciente está saturando más del 95%, pues obviamente es una crisis leve. Y seguramente si le hacemos un pico flujo expiratorio, vamos a tener, que acá está al revés, vamos a tener un volumen mayor al 70% del teórico para la edad, el sexo y la talla. Y así, a medida que se agrava la crisis, fíjense en ustedes, una crisis moderada ya tiene entre el 90 y 95% de saturación. Si recuerdan las otras clases, tener 90 de saturación de oxígeno equivale a tener una PO2, presión arterial de oxígeno, de 60 milímetros de mercurio, y eso es diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Este paciente hay que internarlo y colocarle oxígeno. Ni hablemos si ya tenemos por debajo del 90% la saturación de oxígeno. Y fíjense, esto se equipara con pico flujo expiratorios menor al 40% del teórico, el severo menor al 69% en el moderado. Por último, cuando el paciente ya está tan obstruido y ha atrapado tanto aire, ese aire a presión también cierra la vía aérea y ya no entra ni sale nada. Entonces, obviamente, en ese momento ya tenemos hipoventilación alveolar. Por eso el paciente se encuentra con trastorno de la conciencia, somnoliento, se duerme, está confundido, no puede hablar, no le sale una palabra porque no puede hablar,
Si yo lo ausculto en ese momento, ya no tengo sibilancia porque no entra y sale el aire. Entonces, al no haber movimiento de aire, no hay sibilancia. Y en ese momento, por esa gran presión positiva y esa gran descarga parasimpática que tiene el paciente, se produce una bradicardia. Este paciente urgente hay que intubarlo y ponerlo en terapia intensiva. Otros signos importantes para tener en cuenta a la hora de valorar la crisis, que ya lo estuvimos viendo. Bueno, dentro de los síntomas y signos, la crisis asma tiene disnea del reposo, no logra completar una frase cuando habla, ya cuando está a punto del paro acabamos de ver cianosis y no habla. Conciencia habitualmente excitado, acá confuso, somnoliento o se duerme. Frecuencia respiratoria, acá todavía está en taquipnea, más de 30 por minuto, muy grande. Acá está a punto del paro respiratorio, entonces ya está casi en apnea, no respira. Uso de músculos accesorios en el ataque grave de asma habitual. Acá como ya no entra ni sale el aire y se agotó el músculo, agotamiento muscular, hay parálisis respiratoria. Acá hay mucha sibilancia, acá no se oculta nada, porque acá no entra ni sale el aire. La frecuencia cardíaca acá puede estar acelerada tanto por la alteración de los gases como por el uso de beta-2 agonistas que estimulan el sistema simpático. Entonces generalmente estos pacientes están temblorosos y taquicárdicos. Acá, ya a punto del paro respiratorio, bradicardia. Presión arterial, pulso paradójico, quiere decir que en inspiración disminuye la presión arterial sistólica y aumenta la frecuencia cardíaca. Acá hay hipotensión arterial porque ya no se mueve casi sangre porque al no haber inspiración, no hay retorno venoso, entonces no hay movimiento de sangre. El pico flujo expiratorio, acá está en menos del 60% del valor teórico, y acá está muy grave. Si acá directamente no lo puede hacer, no puede hacer la prueba del pico de flujo respiratorio. Saturación de oxígeno arterial, menos del 90%, está en insuficiencia respiratoria. Acá no dosable, está en paro. Conclusiones, chicos. El asma es una enfermedad heterogénea de difícil diagnóstico. No es así. No es de difícil diagnóstico. Roncus, sibilancia, sensación de pecho, responde a broncodilatador, 90% que es asmático. Lo confirmo con la espirometría. Presenta un patrón de síntomas característicos y antecedentes familiares de asma. Perfecto. Para confirmar la presencia de asma, es necesario documentar la limitación del flujo aéreo y la variabilidad de la función pulmonar con la espirometría. Todo lo que vimos. La EPOC es un diagnóstico diferencial, pero a su vez puede coexistir con asma. La gran variabilidad de los síntomas determina que se requieran varias consultas para confirmar el diagnóstico y también para evaluar si está o no controlado el paciente. La espirometría típica del asma muestra un patrón obstructivo con respuesta significativa al broncodilatador. ¿Qué era esto de la respuesta significativa? Cuando después del broncodilatador el volumen expiratorio forzado del primer segundo se eleva más del 12% o el pico o flujo expiratorio o el volumen expiratorio forzado del primer segundo ha mejorado más de 200 mililitros. Sin embargo, una espirometría normal no descarta el diagnóstico de asma, por supuesto, porque si el paciente está bien controlado en ese momento, va a tener una espirometría normal. Muchas gracias, espero que les haya sido útil, siempre con el libro de Semio en el medio, al lado el de anatomía y al otro lado el de fisiología. Les envío un saludo y un abrazo inmenso y nos estamos viendo.